El Homo sapiens existe desde hace unos 300.000 años. 290.000 hemos sido cazadores-recolectores. Este cambio en el entorno se ha producido muy rápido y nuestros genes han permanecido prácticamente constantes. No les ha dado tiempo a adaptarse. Entre 1990 y 2017, la prevalencia de diabetes ha aumentado un 130%. Se prevé que para 2035 más de la mitad de la población mundial tenga obesidad. ¿Cuál es nuestro principal problema hoy en día? Nuestro propio estilo de vida. Antes, a nivel de salud, lo fácil era hacer las cosas bien. Y ahora lo fácil es hacer las cosas mal. Han estudiado cómo funciona nuestro cuerpo y han ido directamente a nuestros puntos débiles, a atacarlos. Si ponemos el piloto automático y no tomamos el control de nuestra salud, lo que nos va a llevar es a enfermar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Por si sois nuevos por aquí, nos presentamos, yo soy Delia. Yo soy Víctor. Y somos médicos. En el episodio de hoy hablaremos de cómo el entorno moderno en el que vivimos nos predispone a enfermar. Hablaremos de qué enfermedades están en aumento y cuál es su posible relación con este entorno en el que vivimos. Pero antes tenemos que confesaros algo. Sí. Somos un poco impacientes. No esperamos a estar enfermos para cuidar nuestra salud. El punto de partida de nuestra conversación de hoy es el concepto de discordancia evolutiva. Así es, no se sabe con exactitud, pero se cree que el Homo sapiens existe desde hace unos 300.000 años. De esos 300.000 años, unos 290.000 hemos sido cazadores-recolectores. Para que te hagas una idea, esto supone un 96% aproximadamente del tiempo que vivimos como especie. Y lógicamente, como hemos estado todo ese tiempo en ese entorno, nuestros genes están adaptados a él, para sobrevivir en él. Y fue hace unos 10.000 años cuando comenzó la agricultura y de la agricultura hemos llegado hasta el entorno moderno en el que estamos hoy en día. ¿Cuál es el problema? Que este cambio en el entorno se ha producido muy rápido y nuestros genes han permanecido prácticamente constantes. No les ha dado tiempo a adaptarse. Entonces, a nivel de ambiente somos muy modernos, pero genéticamente somos cazadores-recolectores todavía. Entonces, la discordancia evolutiva es esa diferencia entre lo que nuestros genes ancestrales esperan de nosotros y lo que están recibiendo en este entorno moderno. Este concepto de discordancia evolutiva nos lleva al siguiente punto del que queremos hablar, que es el mayor desafío que tenemos a nivel de salud hoy en día. Antes moríamos de cosas como infecciones, causas violentas, con guerras, accidentes o incluso de hambre. Pero gracias a los avances en la sociedad y en la medicina, estas causas han disminuido muchísimo. ¿Cuál es nuestro principal problema hoy en día? Nuestro propio estilo de vida y concretamente las enfermedades derivadas del mismo, como son las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, la enfermedad pulmonar crónica. Pero Delia, un argumento que puede tener la gente es que ahora estas enfermedades crónicas están en aumento porque vivimos más. Y decir que antes no eran tan elevadas porque no llegábamos hasta estos años. Es normal pensar eso, pero no es lo mismo que lo que dicen los estudios. Obviamente no podemos ir a mirar de qué morían los cazadores-recolectores en esa época, y lo más cercano que tenemos a ello son estudios realizados en poblaciones de cazadores-recolectores que hay en esta época, pero que no han sido influenciados por el mundo moderno. Entonces, uno de los más importantes es el estudio de longevidad en cazadores-recolectores de Gurben y Kaplan. En este estudio comparan la información obtenida de 9 poblaciones de cazadores-recolectores de diferentes zonas del planeta. Lo que buscan estudiar es la esperanza de vida de estas poblaciones, cuántas muertes se producen en cada grupo de edad y cuáles son las causas de esas muertes. Estos son algunos de los resultados. La tasa de mortalidad infantil en estas poblaciones es muy alta. De media, solo el 60% de recién nacidos llegan a los 15 años. Entonces, por eso entendemos que la esperanza de vida de estas poblaciones es tan baja. Estas muertes tan tempranas bajan mucho la media. Sin embargo, aquellos que conseguían sobrevivir a esa etapa infantil fácilmente superaban los 50 años e incluso podían llegar a los 60 o 70. En estos adultos que ya llegaban a esa edad, la enfermedad cardiovascular, la obesidad, la hipertensión, el colesterol y el cáncer existían, pero eran más raros según los cataloga el artículo, refiriéndose a que eran mucho o que son mucho menos frecuentes de lo que encontramos en nuestro entorno hoy en día. Claro, esto se explica porque apenas tenían los factores de riesgo que caracterizan a estas enfermedades. Por ejemplo, el porcentaje de grasa que tenían era bajo, los niveles de actividad física eran muy altos, apenas sabrían lo que es el estrés crónico. Imagino que tampoco se despertarían con la alarma, ¿no?, tras haber dormido 5 o 6 horas al día.
tendrían fuertes sentimientos de conexión o pertenencia a los de su grupo. Y estudios como este corroboran la relación que cada vez se observa entre nuestro entorno moderno y la incidencia mayor de estas enfermedades crónicas. Y precisamente este es el siguiente punto del que podríamos hablar, el por qué se está observando una incidencia, una tasa cada vez mayor de estas enfermedades crónicas y los problemas en salud que derivan de estas. Efectivamente, según la Organización Mundial de la Salud, de las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial, 7 se corresponden con enfermedades crónicas no transmisibles. Además, el conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles suponen el 70% de las muertes a nivel mundial. ¿Y estas enfermedades crónicas no transmisibles cuáles son, para que la gente sepa a qué nos referimos? Pues son enfermedades crónicas pero que no se deben a una causa infecciosa, digamos, ¿no? Como puede ser la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer, los ictus, la enfermedad pulmonar crónica. Pero ¿cómo de seria es la situación, Delia? ¿Están aumentando tanto? Veamos algunos datos, ¿no?, de estas principales causas de mortalidad. Pero antes quiero hacer una aclaración. Todos los datos que vamos a decir ahora están sacados de estudios científicos. Una cosa que dijimos en el anterior episodio es que queremos que Impacientes se caracterice por ese rigor científico y que esté basado en la evidencia. Así que cualquiera que le quiera echar un ojo estarán en la descripción del vídeo o del podcast o lo que sea. Vamos a comenzar por la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por niveles altos de glucosa en la sangre, lo que comúnmente llamamos azúcar. Hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 se produce por una baja producción de insulina, que es precisamente la que regula este azúcar en la sangre. Mientras que la diabetes tipo 2 se produce porque hay unos niveles crónicamente elevados de glucosa en sangre que hacen que nuestro cuerpo cree una resistencia a esa insulina. Esta diabetes tipo 2 es la causada por nuestro mal estilo de vida y la que supone el 90% de los casos de diabetes en general. ¿Y qué es lo que dice la estadística? Pues bueno, los datos que tenemos al respecto son que entre 1990 y 2017 la prevalencia de diabetes ha aumentado un 130%. Además, se prevé que siga creciendo de unos 40 millones de personas que sufren diabetes en la actualidad a 60 millones en el año 2060. Es una pasada. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es la obesidad. La obesidad se caracteriza por tener un IMC o índice de masa corporal mayor de 30. ¿No? Si lo tenemos entre 25 y 30 hablamos de sobrepeso y si es menor de 25, normopeso. Cualquiera que tenga curiosidad y quiera calcular su índice de masa corporal, en internet existen una serie de calculadoras donde metes tus datos y te lo dice. Si bien no es la medida más exacta, ¿no?, porque solo te pide la altura en metros y el peso en kilogramos, claro, dos personas pueden tener el mismo peso, una tener más músculo que la otra, pero bueno, es una buena aproximación y es lo que se utiliza hoy en día para diagnosticar la obesidad. Los datos que tenemos al respecto de la obesidad no están en esta hoja, sino que están en esta, y son que la prevalencia mundial de obesidad se ha casi triplicado, ¿vale?, entre 1975 y 2016. En este momento se estima que un 40% de la población mundial padece obesidad, pero se prevé que para 2035 más de la mitad de la población mundial tenga obesidad, es decir, habrá más personas con esta enfermedad que las que no la tienen. Bueno, concretamente un 51% pone aquí. Antes de continuar con el episodio, quiero hacer una pequeña aclaración, y es que como he consultado estudios a nivel mundial y estudios de Estados Unidos, he acabado mezclando un poco las cifras y he cometido un error. Cuando digo que el 40% de la población mundial padece obesidad, no es cierto. Lo cierto es que el 40% de la población en Estados Unidos padece obesidad. A nivel mundial, el 40% de la población padece sobrepeso u obesidad. Como veis, son cifras que se parecen mucho y por eso me he equivocado. Lo mismo pasa cuando digo que en 2035 un 51% de la población mundial será obesa. No es así, será el 50% de la población en Estados Unidos y ese 51% a nivel mundial corresponderá a sobrepeso y obesidad. Pero bueno, lo que queríamos decir aquí no es tanto esas cifras concretas, sino que veáis que están aumentando la obesidad y el sobrepeso en general y que esto tiene una relación directa con el entorno moderno en el que vivimos. Siento la confusión, volvamos al episodio. Y lo mismo va a ocurrir con las enfermedades cardiovasculares, que son las que afectan a los vasos sanguíneos y al corazón. Se prevé que las cifras de hipertensión, enfermedad coronaria, infarto e ictus aumenten todas ellas un 30% aproximadamente. Y con el cáncer, donde se prevé un aumento del 50% en el número de casos en 2040. Claro, con el cáncer, por ejemplo, lo que no quiero que piense la gente es que este aumento solo se debe a lo que hemos dicho antes de que ahora vivimos más.
porque hay estudios que demuestran que la tasa de cáncer en adolescentes y adultos jóvenes también está aumentando. Concretamente, está aumentando un 30% desde 1973, el cáncer en adolescentes y adultos jóvenes. Y con la obesidad en etapa infantil y en adultos jóvenes está pasando prácticamente lo mismo. O sea, no es solo cosa de la edad, de que esto le pasa a las personas mayores, sino que en gente joven, por culpa de este entorno y nuestros hábitos, también está aumentando. Bueno, ya vale de asustar a la gente, ¿no? Sí, yo creo que ya vale. Con estas cifras no pretendemos meteros miedo ni hacernos los guays con las estadísticas. Lo que realmente queremos es que seas consciente del problema. Decirte que a la multitud lo que le está ocurriendo es esto, son estas enfermedades. Que no sigas lo que la multitud hace. Claro, es como decirte, espabila, que mira lo que está pasando. Exacto. Ahora, si te parece, lo que podemos hablar es por qué estas enfermedades están en aumento y por qué cada vez son más las personas que las padecen. Claro, yo creo que la razón fundamental es porque antes, a nivel de salud, lo fácil era hacer las cosas bien y ahora lo fácil es hacer las cosas mal. Y esto se debe al entorno moderno en el que vivimos. Yo una pregunta que quiero lanzar a la gente es, ¿con qué intención crees que se ha diseñado este entorno en el que vives? Voy a ser sincero, no creo que se haya diseñado con la intención explícita de perjudicar tu salud y hacernos enfermar, pero sí que creo que diferentes industrias, ¿vale?, lo han diseñado con la intención de hacer dinero. Y si luego, como daño colateral, pues se perjudica tu salud, pues lo siento, ¿vale? Y voy a ir un poco más allá. En determinados casos concretos, ya no es solo eso, sino que han estudiado cómo funciona nuestro cuerpo y han ido directamente a nuestros puntos débiles, a atacarlos. Puede sonar muy conspiratorio, pero por ejemplo en el tema de la comida sí es, con las comidas súper sabrosas, grasas, muy estimulantes, o incluso en el tema del ocio en las pantallas, con el tema de redes sociales, videojuegos, estudian cómo funcionamos y, como digo, atacan a ese punto débil. Y a mí eso es lo que me cabrea y no me gusta. Vamos a ir ahora repasando las diferentes áreas, la nutrición, la actividad física, el descanso, el estrés, una por una, para ir viendo cómo antes era fácil hacer las cosas bien, al contrario que ahora, que es más difícil. Vale. Y querría empezar por la nutrición, porque antes vivíamos en un entorno de escasez. Ahí era fácil morir de hambre si no encontrabas la comida que necesitabas. Entonces también era fácil mantener un peso saludable. En cambio ahora es la primera vez, y recalco que esto me refiero a países desarrollados, en el que las cifras de muerte por obesidad, por exceso de ingesta, han superado a las cifras de muerte por hambre. Y eso me parece... A mí me parece una pasada. Es increíble. Por otra parte, antes, si querías comer, tenías que ir a recolectar tu fruta y verdura, a cazar un animal, lo que exigía una gran demanda física. Entonces, el equilibrio entre lo que gastábamos y lo que consumíamos estaba perfecto. Ahora, las máximas calorías que gastas son las que te cuesta ir andando al supermercado o a un restaurante. Y ya ni te digo si pides la comida a domicilio, ¿no? Eso es. Otros ejemplos que a mí se me ocurren son, pues por ejemplo, antes no comíamos la misma cantidad de comida durante todo el año. Había épocas de abundancia, pues donde nos hinchábamos a comer, ¿no? Y pues nuestras reservas de grasa aumentaban y así luego, en épocas de escasez, podíamos tirar de esas reservas de grasa para sobrevivir pues mientras encontrábamos el alimento. ¿Qué pasa ahora? Que ahora estamos continuamente, eternamente en esa época de abundancia y la época de escasez nunca llega. Otro ejemplo que también se me ocurre es antes, cuando tú encontrabas un alimento muy sabroso o muy calórico, pues claro que te gustaba, porque eso estaba ligado a tu supervivencia. Si tenías energía, pues no te estarías muriendo de hambre. ¿Qué pasa? Que esto ahora lo saben y han aprovechado para trucar los alimentos, ¿no? Que sean cada vez más sabrosos, más calóricos, más grasos. Y claro, están trucando nuestro sistema de dopamina y de recompensa. Y este sistema de dopamina y recompensa puede intervenir o interferir con nuestra sensación de saciedad. Muchas veces vamos a comer más de lo que nuestro cuerpo nos pide solamente por ese estímulo. Se antepone a la sensación de saciedad o directamente la ignoramos. Y creo que podríamos pasarnos horas y horas hablando de este tema de la nutrición. Pero si te parece, vamos a pasar a hablar del sedentarismo y de la actividad física. Como hemos dicho antes, para comer necesitábamos movernos. Si venía una amenaza y teníamos que huir para sobrevivir, necesitábamos movernos. Para el trabajo, cualquiera que fuera, exigía un movimiento.
Y si querías algo de ocio, supongo que también te tendrías que mover. Vamos, para todo, quisieras lo que quisieras, te tenías que mover, ¿no? Podríamos decir que más que un capricho era una necesidad, el movimiento en esa época. Eso es, en cambio, hoy en día no necesitamos movernos para comer. La mayoría de trabajos no implican el movimiento, al revés, implican pasarte horas y horas sentado. Y ya no te cuento, ¿no? Para el ocio, que hoy en día ya con el móvil lo tenemos todo a un clic, la televisión, el ordenador, los videojuegos, Eso todo eso ha es. cambiado mucho. Y no existen las amenazas que existían antes que nos hacían salir corriendo, sino que la amenaza precisamente es esa, la de permanecer tantas horas sentados. Así es. Ahora, si te parece, pasamos a descanso y ritmos circadianos, que este apartado me explota la cabeza porque literal yo creo que es de los más fáciles de llevar bien y es de los que peor llevamos ahora. Y con fácil me refiero a que, pues si antes querías comer lo que hemos dicho, tienes que salir, reconocer estas comidas, pues a lo mejor esta es venenosa, esta no. Cazar lleva un peligro, un esfuerzo. Moverte igual, pues es un esfuerzo. Pero a nivel de los ritmos circadianos, si es que el sol lo hacía ya por ti. Me explico. Cuando tú estás en esa época, ¿no? Y yo, ¿cuándo me tengo que levantar? No tenías que pensarlo. Salía el sol, ¿no? Tu cortisol aumenta por la mañana el pico, pues una hora aproximadamente antes de despertarte, y entonces tú te despiertas solo. ¿Y cuándo me tengo que echar a dormir? Tranquilo, no hagas nada. El sol se va, llega la oscuridad de la noche, empiezas a liberar melatonina y te duermes. Pero es que ahora lo hacemos, yo creo, justo al revés. Ahora, por las mañanas, cuando necesitamos esa luz brillante del sol, nos encerramos pues en el trabajo, en nuestras casas y apenas nos da, lo cual pues, ya lo hablaremos en más episodios, pero es fundamental para sincronizar este reloj interno que tenemos. Y cuando llega la noche, que es cuando necesitas estar a oscuras para que todo funcione bien, para que tú te duermas, es cuando nos ponemos pues eso, a ver series, pelis, a estar con las redes sociales, con la luz brillante azul que emiten estas pantallas. Y sobre este tema, y anclándolo con lo que decíamos de cosas diseñadas hacia nuestros puntos débiles, vamos a hablar de Netflix. ¿Cuál creéis que es el mayor competidor de Netflix? ¿Pensaríamos en otras plataformas como Amazon, YouTube? Pues no, su CEO literalmente dijo que su mayor competidor era el dormir. Y precisamente saben que cuando llegamos a casa y nos apetece desconectar, nos encendemos una peli o una serie, pero lo que pasa es que esa plataforma tiene unos estímulos como la luz brillante, la reproducción automática, etcétera, que hacen que no nos durmamos. ¿Por qué? Porque mientras estamos durmiendo, ellos no están ganando dinero. Y me gustaría unir esto con el concepto de estrés crónico, porque hoy en día sales a la calle, preguntas por el estrés y la mayoría de gente te dirá que el estrés es malo, porque se tiende a asociar el estrés con algo malo. Pero esto realmente hay que matizarlo, porque hace unos años ese estrés agudo. Bueno, hace unos años y ahora, ¿no? Bueno, y ahora realmente el estrés agudo, el que aparece porque hay una amenaza, es el que nos permite sobrevivir y vencer a esa amenaza. Claro, no me quiero imaginar el que no tuviera, ¿no? Estos sistemas de estrés, de adrenalina y tal, ese adiós muy buenas. Eso es, lo que ocurre en este estrés bueno, agudo, es que hay momentos de ese estrés y luego momentos en los que estamos aburridos tranquilamente, entonces digamos que un poco se compensa. Vale. Pero ¿qué ocurre? Que muchas de las cosas que hay en nuestro entorno, pues el trabajo, las cosas que tenemos que hacer. Sí, la obsesión que hay con la productividad, ¿no? Hoy en Exacto, día. todo eso hace que entremos en un estado de estrés crónico y este es el que realmente afecta a nuestra salud cardiovascular, a nuestra salud mental, etc. Y para concluir este apartado de comparar lo fácil que era hacer las cosas bien antes con lo difícil que es hacer las cosas bien ahora, podríamos hablar de conexión. La conexión o el sentimiento de pertenencia a un grupo se ha relacionado con con nuestra salud en general, con nuestra salud mental y nuestra salud física, y es algo muy importante para nosotros. Antes, me imagino que ya solo si quieres sobrevivir, necesitabas pertenecer a un grupo, esto aumentaba tus posibilidades, pero es que si querías, yo qué sé, un momento de ocio, pues ¿qué hacías? ¿No? Pues habría piedras, ¿no? Palos, cosas alrededor, entonces tenías que ir a buscar a gente pues para bailar, para jugar, para pegaros, para lo que fuera. Sí. Pero es que hoy en día, cuando tenemos ese estímulo de aburrimiento, claro, ya no hace falta que vayamos a buscar a nuestros amigos. Ahora tienes el móvil, ¿no? Tienes los videojuegos, tienes el ordenador, la televisión, y esto está generando cada vez una mayor sensación de soledad, ¿no? Y un sentimiento de poca conexión, lo que está repercutiendo, como he dicho, pues, a nuestra salud en general.
Vamos a recapitular lo que estamos diciendo en este punto, ¿no? La mayoría de sociedades de hoy en día están sobrealimentadas, les falta actividad física, no están cuidando bien su sueño por los estímulos de su entorno, están sometidos a estrés crónico y además les faltan las conexiones sociales que se tenían antes. Wow, digamos que el examen de salud como que no lo pasan, ¿no? Estamos fatal. Y aunque no pertenece al grupo de enfermedades crónicas del que hablábamos anteriormente, se ha mencionado varias veces el concepto de salud mental. Si te parece, podríamos hablar algo de ello ahora. Claro, vamos a empezar por la depresión, ya que numerosos estudios confirman que ha habido un aumento de la prevalencia de la depresión. ¿Y esto por qué ha sido? Pues para empezar, dicen que hay una causa y efecto recíproca entre obesidad y depresión. Es decir, las personas con obesidad tienen más riesgo de depresión y al revés, las personas que tienen depresión tienen más riesgo de ser obesas. Claro, y hemos dicho que la obesidad está en aumento, entonces sería lógico que aumente también la depresión. Eso es. ¿Qué más causas puede haber? Además, se ha visto que el ejercicio físico es un factor protector contra ella. Entonces, a la vez que las personas que practican más ejercicio físico tienen menos riesgo de padecer depresión, las personas más sedentarias van a tener mayor riesgo de padecerla. Eso es, y no solo previene el ejercicio, sino que también parece disminuir un poco los síntomas en las personas que ya padecen depresión. Otras causas que a mí se me ocurren son, por ejemplo, la disrupción circadiana, de la que hemos hablado ahora. La gente que tiene problemas de sueño por esta disrupción circadiana sí que se ve que puede tender más hacia padecer esta depresión. O, por ejemplo, lo último que hemos dicho de la conexión social, pertenencia a un grupo, la gente que se siente aislada y no se siente apoyada, también es más propensa a padecer este tipo de cosas como la depresión. Pero la depresión no es lo único de lo que queremos hablar, ¿no? También está, por ejemplo, la ansiedad. ¿Qué hemos visto al respecto en la ansiedad? Pues los estudios demuestran que ha habido un aumento de la incidencia de los trastornos de ansiedad en adultos, pero sobre todo en adultos jóvenes menores de 50 años. Y la mayoría de datos que hemos recogido son anteriores a la pandemia. O sea, imagínate los estudios que se vayan publicando de aquí en adelante. Pues imagino que todo esto que hemos dicho habrá aumentado a Eso nivel es. de salud mental. Entonces, Delia, ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? Pues llegamos a la conclusión de que como hoy en día lo fácil es hacerlo mal, si ponemos el piloto automático y no tomamos el control de nuestra salud, lo que nos va a llevar es a enfermar. ¿Y qué solución tenemos para esto? ¿Tenemos que irnos todos otra vez al campo a buscar ese entorno ancestral, por así decirlo? No creo que eso sea necesario. Si bien es cierto que mejoraría tremendamente nuestra salud, también la sociedad moderna tiene cosas buenas a las que muchos no estamos dispuestos a renunciar. Claro, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Recuerdas el concepto de discordancia evolutiva del que hemos hablado al principio del podcast? Pues yo creo que lo que debemos hacer es ser conscientes de lo que nuestros genes esperan de nosotros e incorporarlo a nuestro día a día en forma de hábitos. La verdad es que creo que de hábitos podríamos pegarnos hablando horas y horas. Sí, yo creo que es de las cosas que más nos gustan, ¿no? A nivel de salud. Sí, pero ya lo iremos haciendo en los sucesivos episodios. Sí, haremos episodios dedicados en exclusiva a nutrición, a entrenamiento, descanso, estrés, donde podremos entrar en más En detalle. profundidad. Pero yo creo que por hoy ya vale, ¿no? Sí. Así que si no queréis perderos esos siguientes episodios, no olvidéis suscribiros. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que os haya gustado el episodio y que ahora seáis un poco más impacientes que antes. Recuerda que nos ayudas mucho compartiéndolo con tus amigos o con tu gente a la que creas que le pueda aportar o ser útil. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Adiós.